vamos a hablar así de unos panoramas típicos de lo que es el cursado. A ver, acá tengo lo que son las fechas. El cronograma en general se divide en lo que es la parte teórica, que son las clases, y después vamos a traer una parte práctica, que es una clase especial donde nosotros le enseñamos a hacer modelos típicos, que eso es muy importante que prestemos mucha atención porque realmente son los prácticos o los documentos que van a utilizar una vez que se reciban. De manera exponencial. Por ejemplo, cómo hacer un habeas corpus, cómo hacer un habeas data, cómo hacer una medida autosatisfactiva. Es decir, hay diversos documentos que le vamos a pasar y que le vamos a enseñar a realizar, que son al futuro, una vez que ya seamos colegas, el documento está muy bien hecho, así que lo van a poder utilizar para su trabajo futuro. Y además de eso, vamos a ver que, al menos, cómo van a trabajar conmigo. Yo trabajo por objetivos. Es decir, por ejemplo, hoy tenemos el objetivo de estudiar, practicar y resolver las dudas de la bolilla 1 y 2. Si nosotros, por ejemplo, terminamos el desarrollo de ambas bolillas más el apartado de las dudas y eso se culmina, por ejemplo, antes de las 17 horas, yo los libero una vez que se cumple nuestro objetivo. Entonces no es que yo les voy a obligar a que estén conmigo 5 horas, sino que me importa que cumplamos los objetivos, que ustedes no tengan ninguna duda, yo me haya podido dar a comprender bien, y si cumplimos estos objetivos, ya quedan liberados. También es todo como una negociación, es decir, si estamos un poco cansados luego de la primera bolilla, hacemos un breve recreo y después retomamos. O hay veces que los alumnos me dicen, no, profe, sigamos, entonces terminamos antes y también se puede hacer. Bueno, esto con respecto a lo que es la parte teórica. Lo que es parciales, que tal vez ya me estoy adelantando mucho, pero para que más o menos se ordenen en su cabeza, suele ser a desarrollar algunos puntos, múltiple choice, y, por ejemplo, se les da un problema hipotético y la pregunta típica es, bueno, ¿qué medida utilizarías para resolver este conflicto siendo abogado de la parte actora o de la parte demandada? Y ahí, por supuesto, que ya como que les spoilea un poco el programa porque sí o sí una de las medidas o modelos con los cuales hayamos trabajado pues será la respuesta de ese problema hipotético. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo les hice un drive con todas las bolillas. Si bien no van a tener todas las bolillas conmigo, yo ya les hice lo que es un drive con todos los powers, que son resúmenes exactos que se extraen del libro de la cátedra. Por ahí vamos a ver que cuando damos la clase o cuando dan la clase conmigo, si es que las chicas no utilizan el mismo Power, van a ver que los Power son muy grandes, que tienen muchas palabras y que son muy completos o cargados en contenido. Esto es a propósito porque en el caso hipotético que alguien no pueda tener acceso al libro físico, sabe que en los Power es un resumen exacto del libro. A su vez, y esto no le cuenta al doctor, también subí el libro digital para quien no tenga acceso a comprar el libro físico o prefiera leer en digital, también les adjunté en el Power, en el Drive. Lo que voy a hacer primero es aquí en el chat, voy a dejarles el link del Drive y si alguien ya me puede verificar que pudo ingresar correctamente, sería genial. A ver, voy a poner en el chat. La verdad que, chicos, yo les doy básicamente todo, así que les va a ir muy bien. Si alguien me puede verificar que pueden ingresar y si pueden ver, igual mientras tanto les puedo mostrar. Buenas tardes, profe. Sí se ve. ¿Se ve bien? Sí, súper. Genial. Bueno, miren, les muestro. Este es nuestro drive. Acá está el manual, que sería el libro. Después tienen todas las bolillas, todas, todas, todas. Y también aquí tenemos un apartado de prácticos, que eso vamos a ir a medida que vamos haciendo los prácticos. Yo le voy a ir dando explicaciones y también le voy a ir apuntando los documentos para que podamos aprender a realizar los prácticos. Y después, si quieren, también les puedo conseguir casos específicos para que ustedes ya tengan un modelo para que en el futuro ya tengan de base un modelo bien hecho. Por supuesto, quitando los datos personales de las personas que nos habían contratado.
Bueno, eso con respecto al Drive. Ahora lo que voy a hacer es también dejarles mi correo. Siempre a mí me gusta tener una persona que pueda ser como un intermediario entre el curso y yo, para que en el caso hipotético que ustedes tengan o una duda, igualmente todos pueden escribirme a mi correo, para eso está, por supuesto. Si alguien tiene alguna duda, si yo también poder avisarle a alguno de ustedes y un hipotético cambio de horario o cualquier situación que debamos comunicarnos con ustedes, siempre se hacen por los medios oficiales, es decir, el correo, y creo que eso es lo más importante. Bueno, dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de las clases o alguna pregunta sobre algo que haya dicho ahora? ¿Qué cátedra es, doctora? ¿Y el programa está ahí también? Ah, buena pregunta. No, el programa no está subido, pero lo puedo subir. B6 somos nosotros. Pero igualmente ustedes, como son la primera camada de la primera parte de esta extensión, nosotros somos la única cátedra que otorga o que brinda este curso de proceso constitucional de extensiones. Y el titular es Aquino Britos Armando. Creo que con eso estamos bien. No sé si me está pasando algo, pero a medida que vayan cayendo la información, le voy a ir comentando. Otra cosa importante es que yo soy me gusta mucho la intervención de los alumnos. Entonces, si alguien da como un aporte de valor o alguna información buena, o yo noto que, bueno, estuvo estudiando, le va bien, tiene buena comunicación, tiene un buen léxico, una buena oratoria, yo siempre anoto los nombres de estas personas que participan o que brindan una buena información para el curso, lo cual se deriva o se transforma en un positivo. El día que tengamos los parciales, por ahí hay veces que nos falta como un 5 para el peso, entonces ese positivo que la persona haya acumulado, el alumno haya acumulado, se puede transformar en un punto en el caso que éste necesite. Es decir, si saca un 5 y nosotros tenemos que llegar sí o sí a 6, si la persona ha participado activamente en la clase, o al menos en las que yo estuve, porque tengo asentado, pues se puede conversar ese puntito. Pero ese es el criterio que tengo yo. O sea, estaba hablando de cuando yo doy la clase. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo nuestro. Profe, Sí, una consulta nada más. ¿Va a empezar siempre 3 en puntos la clase? bueno, por ejemplo, yo a las 13 salgo del trabajo. Hoy me retiré antes para poder brindarles la clase inaugural, pero las próximas clases que tengan conmigo seguramente empecemos 1:30, a menos que todos estemos complicados y yo no tengo problema de empezar a las 2. Eh, Así me manejo yo, mucho negocio y puesta en común. El resto de los profesores tienen su modalidad, eso negocio entre con ellos. Cuando respecta a lo que yo dé, o sea, profesora Pía, soy bastante pro alumno y soy bastante de negociar todo. Yo también fui ustedes, así que entiendo. Pero eso es con respecto a mi persona. Con las otras profes, ustedes harán o no sus negociaciones dependiendo qué tanto pie se le da también. Marcelo, Ay, perdón, Marcelo, perdón. Y Eh, preguntar nomás, Graciela. Doctora, le consulto, ¿usted ya tiene las fechas en las que vamos a tener con usted las clases? Ya sabemos que estas específicas. ¿hay alguien que hace mucho eco? Sí, ahí está. Sí, Que si usted ya tiene definidas cuáles son las fechas que vamos a tener con usted, entonces ya las registramos y sabemos que en esa fecha vamos a comenzar 13:30. O todavía no sí, saben. sí, ya te anoto acá para que tengan todos registrados. Yo tengo hoy 26 de febrero, bueno, el 10 de abril es el primer parcial. Esto es un cronograma tentativo, ¿no? Pueden suceder cosas en el medio, pueden haber feriados, cosas que no puede ser no predecible, pero mientras tanto yo les cuento el cronograma que se estableció de manera tentativa hoy. 10 de abril es el primer parcial. Ahí les voy anotando todo acá. 10 de abril, primer parcial. 16 de abril tienen clases conmigo. Después
24 de abril es el recuperatorio. Después, 29 de mayo, segundo parcial. 12 de junio, recu del segundo parcial. Y ahí terminó. O sea, la verdad, lastimosamente, solamente me vuelven a ver una vez. Y por El supuesto, 16 de abril. sí. Y después, bueno, nos veremos en los parciales y en los recuperatorios, que espero que nadie llegue al recuperatorio, pero si no, no pasa nada, llegaremos a probar. Si ustedes ponen voluntad. Pero bueno, hasta ahora, de manera tentativa, nos vemos hoy, nos vemos el 16 de abril. Y yo no tengo problema de empezar a las 2. Así comemos algo, estamos tranquilos, bajamos un cambio y después empezamos a trabajar. ¿Hay alguna duda más? Entonces ya pasamos a lo teórico. Profe, Hola, yo buenas tengo una tardes. consulta. Sí, disculpa, Marcelo estaba antes, así Marcelo terminaba de Sí, preguntar. por lo menos nosotros que somos alumnos de la extensión Clorinda ya hemos tenido clase con usted en Derecho Político, o sea Bueno, que ya me conoce, ya la ya sabemos. conocemos cómo es su forma de trabajar, cómo es su forma de que colaboren los alumnos en la clase y eso se traduce siempre en el resultado final de la materia, donde es muy accesible el tema de aprobarnos. Así que, bueno, buenas tardes y gracias por compartir otra vez este espacio con usted, que siempre es muy agradable. Ay, Tenga un gracias, en excelente serio, me curso, encanta doctora. ver. Me encanta volver a encontrarme alumnos, porque significa que avanzamos. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Sí, profe, yo le quería preguntar si no va a haber un problema, si no hay un problema de poner mi nombre en la lista. Más que nada, yo no estoy en la lista, más que nada para dar mi presente y que quede constancia de que yo estuve mirando las clases, Sí, porque más eso adelante al me final, quiero... yo siempre tomo la lista al final, así que ahí cuando empiezo a tomar las listas, aviso siempre de qué extensión es, de qué localidad es, y ahí vos me avisás de qué localidad sos, y yo te escribo debajo para que se te tenga en cuenta en el presente y en la participación. Dale, perfecto, gracias. Bueno, ahora sí cerramos las dudas y vamos a lo nuestro. Profe, le quería decir si yo no tengo problema de ser nexo con los compañeros, por si usted le pidió un compañero para que sea nexo, que se pueda comunicar con usted Sí, sí, cualquier. sí. Escribime al correo de Gmail que puse. Para les di otro. Bueno, escribime a este que te di, que es mi personal, y yo ¿Listo? ya agendo, y entonces ya estamos en contacto. Listo, profe. Ahí ya le escribo. Una Dale, consulta gracias. por las dudas. ¿Hay algún grupo de WhatsApp de esta materia Yo no para los uso chicos? WhatsApp, pero si ustedes quieren hacer, no tengo ningún problema. Sí, no sé si tenés la comunidad de las extensiones. Hay una comunidad que se creó, ahí está el grupo de No, WhatsApp. no lo tengo. Pueden pasar el link al chat. El link. Tenemos Ajá. todo para que cualquier cosa vos te puedas comunicar por el chat cuando la profesora te diga algo. Bueno, ahí pasa el chat. Gracias. ¿Estamos? Sí, yo siempre le doy la libertad de que tengan WhatsApp porque para que hablen cosas que no corresponda que la docente lea o lo que sea. Así que nada, sean libres de crear su propio grupo. Bueno, ahora sí, cerramos las preguntas y vamos ya a lo nuestro. Bueno, la primera bolilla nos habla de hacia qué hace referencia el derecho procesal constitucional. Ya un poco la palabra nos spoilea bastante, que tiene que ver con el respeto del debido proceso conectado con la materia de estudio, que en este caso sería la Constitución. Para mí es una de las ramas o materias más importantes que tiene la facultad, sobre todo en lo que es el procedimiento, porque si ustedes piensan, todas las áreas del derecho están subsumidas o nacen o tienen base en lo que es la Constitución. Entonces, para la protección de los derechos fundamentales del hombre, siempre debemos acudir
a lo que es la Constitución y, por supuesto, a los tratados de carácter internacional, que ya sabemos que tienen el mismo valor en lo que es la escala de derechos y de valores en base al artículo 75, inciso 22. Bueno, aquí esto es más que nada de manera introductoria. Yo les voy a ir comentando un poquito, pero me voy a abocar a lo más importante. Acuérdense que yo ya les adelanté que yo esto hago con mucho contenido, muy extenso, pero porque básicamente es el resumen del libro. Pero me voy a concentrar en lo que realmente es importante en la materia. Por supuesto, saber un concepto básico de lo que es el derecho procesal constitucional, que es justamente esta materia que va a estudiar todo tipo de proceso constitucional que va a acompañar siempre a la vida del hombre hasta el último día de su vida y que genera o brinda una cantidad de datos sobre la humanidad. Porque se establece que en lo que es la doctrina se establece que la protección de la humanidad tiene que tener como resultado o reconocimiento y garantizar la protección de estos derechos fundamentales. Para que ustedes tengan una idea, los derechos fundamentales son todos los derechos que van a acompañar al hombre desde que éste nace hasta que éste se va de este mundo o incluso de manera posterior en el caso de que se habilite ese derecho. Esto es muy importante, que es el contenido. Cuando hablamos del contenido vamos a hablar de la jurisdicción constitucional, que va a ser ese ámbito en el cual, dentro de lo que son los eslabones o los órganos del derecho y del Estado, vamos a tener la protección y la seguridad de que todos nuestros derechos fundamentales están amparados y protegidos a través de la Constitución. Y que el procedimiento constitucional es la vía o el vehículo que yo tengo de mi base, que sería mi Carta Magna, del contenido, que serían mis derechos fundamentales, y como de la manera en la que yo garantizo de que se me respete o que no se me vulnere estos derechos que ya me han sido concebidos, es a través de un proceso típico de carácter constitucional, que como es tan amplio la cantidad de derechos que tenemos, estos modelos o prácticos o documentos pueden ser de diversas áreas o pueden tocar diversas temáticas, pero lo importante del contenido del derecho procesal es que siempre me proteja y me garantice todos los derechos fundamentales que me pertenecen y que yo encuentro incorporados o con un basamento legal dentro de lo que es la Constitución. Ahora bien, ¿qué es la jurisdicción constitucional como tal? La jurisdicción constitucional va a ser toda actividad propia del propio Estado y la manera en la cual el Estado puede resolver estas cuestiones de carácter constitucional. El resultado de esto sería que sí o sí un Estado de Derecho tiene que tener un ámbito o crear un ámbito propicio para que siempre exista un medio o vehículo donde proteja de manera eficaz a las personas y a sus derechos. Y que también en el caso hipotético de que esos derechos fundamentales se vean vulnerados, se vean menoscabados, se vean restringidos o incluso hay una situación en la cual me estén impidiendo gozar de ese derecho, yo sepa a ciencia cierta que hay un proceso debido acorde a derecho que justamente va a ser ese vehículo de protección y de garantía de que yo pueda hacer uso de estos derechos que previamente ya me han concebido e incluso lo han reconocido. Entonces, vamos a ver que el Estado siempre tiene que tener un espacio de actividad en la cual me otorguen los derechos, me los protejan y haya incluso un debido proceso que va a actuar como garantía para que yo realmente pueda gozar de esos derechos. Bueno, después vamos a ver que todo ese contenido que estuvimos hablando y estudiando, que tiene que ver mucho con los procesos, con los derechos, con la Constitución, hay diversas teorías en la doctrina sobre qué tipo de posición uno tiene que tener a la hora de estudiar qué contenido se encuentra dentro o inmerso de lo que es la materia de derecho procesal. La tesis restringida es aquella que entiende que el derecho procesal constitucional hace estudio de la magistratura constitucional, que es básicamente que el Estado permita y que cree un proceso típico por el cual yo, como correlato de haber utilizado ese proceso, yo tengo la seguridad de que
mi derecho fue protegido y que como garantía me dieron un medio que existe para poder impugnar, defenderme, dejar sin efecto, obligar a que el otro haga o deje de hacer algo. Entonces, en la primera tesis restringida me aboco únicamente a los procesos constitucionales y al objeto de ese proceso constitucional, que es, bueno, resguardar mis derechos fundamentales. Después, fíjense que solamente se aboca a eso. La intermedia va de a poco incorporando más elementos en lo que es el contenido. Primero me habla de la magistratura constitucional, ese derecho del Estado de crear el ámbito propicio, me habla del proceso constitucional y se suma la jurisdicción constitucional, que es dentro del espacio geográfico saber que tenemos, de dónde hasta dónde tenemos derechos para poder hacer un valor jurídico o estudiar el valor jurídico que posee la Constitución. ¿Qué se da en lo que se denomina jurisdicción constitucional? Siempre puede suceder que en diversos casos yo pueda observar que o hay una norma que me lesiona o hay una situación donde están lesionando un derecho que yo poseo y que está reconocido por la ley. Que son momentos en los que se da lo que se llama el control de constitucionalidad, que vamos a hablar más adelante en esta bolilla, donde es una especie de estudio y de cotejo de verificar que esta norma no esté yendo en contra de lo que ya estipuló previamente la Constitución. Y en el caso de que esta norma o este acto que yo estoy impugnando, trayendo a litigio para que se observe y se controle, esta norma o este hecho jamás puede ir en contra de la Constitución, porque ya sabemos que la Constitución está por sobre cualquier otro tipo de norma que se encuentre por debajo de ella. Y que incluso todo se encuentra inmerso de nuestra Constitución Nacional, y luego de allí vienen todas las demás normas. Después, la tesis amplia, esta sí va a incorporar la jurisdicción constitucional, la magistratura, los procesos, habla mucho de lo que son las garantías, que es decir, las garantías de la cual uno puede acceder cada vez que se le haya menoscabado sus derechos. Y por primera vez se va a hablar de lo que es la equiparación de valor entre lo que son la Constitución y entre lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. La tesis amplia, que fue encabezada por Gossaini acá en Argentina, nos habla de que la Constitución también incorpora a los tratados internacionales de derechos humanos, incluso lo toma como propio, lo hace suyo, pero no establece que es inferior a la Constitución, sino que ambas a nivel de valor jurídico y a nivel de valor tienen el mismo valor dentro de lo que es nuestra pirámide, nuestra escala. Ahí se van a acordar mucho de Kelsen, que él fue quien crea esta pirámide para poder nosotros de manera conceptual identificar, por ejemplo, ante un caso hipotético en donde se entra en pugna entre dos normas o dos derechos o dos situaciones, poder hacer nosotros el control de, bueno, cuál tiene mayor valor, cuál tiene mayor peso en este caso. La Constitución siempre será la principal. Si seguimos la tesis amplia, será, por supuesto, paréntesis. Nosotros, la cátedra, sigue la tesis amplia, como la gran mayoría, podríamos decir. La tesis amplia va a tener siempre a la Constitución Nacional como la cúspide de la pirámide, como lo más importante, y al lado de ella estará los tratados internacionales de derechos humanos. Tienen el mismo valor. Y por debajo recién vienen las otras normas. Esto no es muy importante. Esto sí es importante. Calamandrei fue un autor que identificó mucho todo lo que son como un estudio hasta etimológico, podríamos decir, de lo que fue el derecho procesal constitucional. Vamos a ver que a nivel de objeto siempre podemos estudiar estas veces que nuestro derecho se ve menoscabado y se hace uso de las garantías, que la garantía me habilita a hablar del derecho procesal o del debido proceso para justamente reparar todos los vicios que pueden ser formales o materiales, pero siempre tienen que tener una conexión con un derecho que se encuentre inmerso o dentro de la Constitución Nacional.
vamos a ver que el órgano que va a ejercitar este derecho procesal puede ser judicial o autónomo. Vamos a hablar de los diferentes tipos de estudio, de control concentrado, difuso, que no se preocupen ahora más cómo explicar detalladamente, pero lo importante es que exista el control. No importa si es difuso, no importa si es concentrado, siempre que exista dentro de un Estado de Derecho la posibilidad de ejercer este control y verificar, y por supuesto dotar de una anulación o dejar sin efecto aquella norma que nosotros vemos y comprobamos que genera un perjuicio. Después vamos a ver que en cuanto a la legitimación puede llegar a ser, dependiendo qué tipo de acciones, pueden ser incidentales, es decir, que nazca de un litigio. Dentro de un litigio nace esta duda o falta de claridad sobre o dos hechos, o un derecho y un hecho, o un accionar que puede provenir de una autoridad, como también de una persona que no posee ningún tipo de cargo, una persona común y corriente, podríamos decir. Y dependiendo del acto o la acción que hayamos emitido, puede ser que, por ejemplo, la declaración de la derogación o no de una normativa puede ser válida entre las partes si han nacido en un litigio, o puede ser erga omnes si se habla ya de manera extendida como para una validez colectiva. Y la naturaleza de los efectos que lleva consigo, por ejemplo, el control de constitucionalidad en este caso, puede ser declarativo o constitutivo. También va a depender si la duda o la falta de certeza provino de un acto de carácter directo o provino de un litigio. Porque, por ejemplo, imagínense que un legislador detecta lo que es la incongruencia de una norma y de los derechos fundamentales, o que un acto o una norma va en contra de los valores básicos de la Constitución. Bueno, justamente esta persona tiene la capacidad, tiene la calidad exacta para poder modificar y dejar sin efecto esa norma. De manera directa lo hace un legislador, por ejemplo. Pero puede existir otro caso en el cual yo me veo inmersa en un litigio y observo que entra en pugna, por ejemplo, una norma o un acto y mis derechos. Entonces yo ahí digo, che, esto es inconstitucional, me está lesionando mi derecho constitucional tanto. O veo que me están aplicando una norma que ya no tiene efecto, ya no es válida. Entonces ahí yo declaro y determino y peticiono, esto se hace en un litigio, ¿no?, entre partes, peticiono al juez que efectúe este control de constitucionalidad y que deje sin efecto los efectos que me causa esta incongruencia. Después, vamos a ver que dentro de lo que son las teorías, hablando así de su naturaleza jurídica, vamos a ver que Vidal Campos habló mucho primeramente de lo que era el derecho constitucional, que por supuesto es estudiar los derechos que provienen de la Constitución, que la Constitución sería un compendio de derechos, de obligaciones, de deberes, pero también, por sobre todo, de garantías. Siempre que a nosotros nos dan obligaciones también derechos, yo siempre tengo que tener la salvedad y la tranquilidad de que existen vías por las cuales, en un caso hipotético de conflicto, yo pueda resguardar mis derechos y protegerlos. Esa garantía son todos estos procesos que vamos a estudiar en esta materia. El derecho procesal, ahí ya vamos hablando de, bueno, es el derecho del estudio, del debido proceso, del caminito legal que se debe hacer en el plano de lo práctico para pelear por un derecho, peticionar que me reconozcan un derecho, salvaguardar mi derecho, dar de baja efectos de un accionar que provino de otro sujeto que me está dañando mis derechos, la obligación, obligar a otro a que haga, obligar a otro a que deje de hacer, obligar a otro que me entregue algo. Entonces, todas esas peticiones que se transforman o se deducen en garantías, siempre tienen que tener un debido proceso, y de eso se encargó el derecho procesal. ¿De dónde sale el derecho procesal constitucional? De mixear estas dos áreas, el derecho de la Constitución,
todo el resguardo de todos nuestros derechos que se encuentran dentro de nuestra Constitución, y el derecho procesal, que es aquel derecho que me viene a enseñar a cómo proceder en el mundo del derecho. En este caso, en nuestra materia, hablamos de derechos constitucionales, pero ustedes saben que hay otros tipos de derechos procesales: el civil, el penal, administrativo, y tantas ramas del derecho encontremos. El mix de estos dos es lo que hace en conjunto el derecho procesal constitucional. Obviamente que si se hace la pregunta ultra mega fácil en el parcial múltiple choice, ¿qué teorías sigue la cátedra acerca de la naturaleza jurídica? Y te ponen opción A, derecho constitucional, opción B, derecho procesal, opción C, mixto. Y la verdad que obviamente somos mixtos. De ahí nace la cátedra, de ahí nace la materia, ¿no? Después, en cuanto a la autonomía científica, Bosaini habló mucho de que es muy importante porque acuérdense que esto hoy en día lo estudiamos de manera teórica y práctica, pero al comienzo de lo que fue la materia, primeramente se lo empezó a estudiar de manera científica, es decir, entender cómo de dos áreas diferentes se crean y se crea una sola. Lo más importante es que usted tiene que saber que siempre el derecho del procedimiento constitucional me va a hablar desde un aspecto de derechos y de reconocimiento, que sería su parte teórica, podríamos decir, y de una parte práctica que sí o sí me debe dar seguridad a mí, ser humano que vive dentro de un determinado territorio, es decir, soy un ciudadano con un montón de derechos que ya fueron reconocidos, y que yo debo dar, el Estado en realidad debe dar una seguridad a todos nosotros de que exista un debido proceso que sea respetado y que sea designado de antemano por medio de la norma y por medio de la ley, por lo cual será incuestionable no solamente su creación, sino también su otorgamiento y la otorgación de las garantías para que yo pueda hacer uso y gozar de justamente estos derechos que se ven inmersos en la Constitución. Porque si yo, por ejemplo, realizo una constitución, otorgo derechos, otorgo deberes, otorgo funciones, pero no otorgo garantía o un medio procesal para que la gente pueda hacer uso de esos derechos, o incluso yo las garantías las veo como un salvavidas. Siempre cuando estudiaba yo siempre comparaba lo que es un salvavidas con lo que es una garantía. Siempre la garantía va a ser un salvavidas porque la garantía aparece cuando hay un conflicto, aparece cuando hay una duda, aparece cada vez que yo necesito un auxilio porque del otro lado me están menoscabando mis derechos, no me lo están otorgando o me lo están restringiendo. Cualquier tipo de perturbación que exista por sobre mis derechos, yo tengo la seguridad de que va a existir un debido proceso que me va a acompañar a resguardarme y a conseguir ese estado previo a la molestia en el cual yo me encuentro hoy en el presente. Los principios. Vamos a ver que los principios, acá lo que más me importa es que ustedes sepan el concepto de qué es un principio, porque por ahí se suelen confundir entre lo que son los principios y entre lo que son los derechos. Los principios van a ser mandatos jurídicos normativos, que para que ustedes se den idea son como parámetros o directrices que son insoslayables. Entonces son principios que van a existir tanto aquí en Argentina como en cualquier otra parte del mundo. Son como principios básicos que persigue el hombre dentro de todo Estado de Derecho. Siempre hablando de un Estado de pleno derecho, ¿no? En el cual se resguarda mucho a lo que es la persona, se resguarda mucho lo que es el hombre, y va siempre a primar en el caso de que sea beneficioso para el ser humano. Entonces, por ejemplo, pueden existir principios, pero reconocemos dentro de lo que es la práctica o en un litigio que hay un derecho que le convendría más a la persona en su situación. Bueno, optamos por el camino del derecho. Pero ponerle, en otro caso puede ser que tengamos todos los derechos, pero yo reconozco un principio que está por encima o que le va a ir mejor antes que este derecho. Entonces, siempre nosotros, tanto el Estado como, por ejemplo, los jueces, tienen la obligación de siempre, en caso de elección entre diversos caminos, siempre optar para aquel que sea más beneficioso para el sujeto.
Por ejemplo, un principio que seguramente habrán estudiado y habrán reconocido a lo largo de su carrera es el principio pro homine, que ahora vamos a estudiar, y vamos a ver cómo ese principio va a primar por sobre cualquier derecho mientras sea más beneficioso para el sujeto. ¿De qué me hace referencia este principio? Habla mucho del orden público y del interés general. Habla de que siempre va a ir acompañado con los procesos constitucionales. Vamos a ver que habla mucho de los cuidados que se tienen de carácter procedimental dentro de un litigio. Por ejemplo, el impulso procesal, por ejemplo, la celeridad, por ejemplo, los procesos de gratuidad, de eficacia, los principios que acompañan al hombre. Todo tiene, esto en las primeras partes vamos a ver que tiene mucho que ver con los derechos humanos, porque básicamente son los derechos que acompañan al hombre. Después, vamos a diferenciar, y esto también es muy importante, ojalá estén anotando estas cosas que te digo, es muy importante porque después se van a acordar de mí, diferenciar bien lo que es jurisdicción y lo que es justicia constitucional. La jurisdicción va a ser aquel medio por el cual yo me encargo de tutelar y efectuar la vigencia efectiva de los derechos humanos. Va a tener una supremacía constitucional y yo siempre voy a buscar cumplir con todos los estándares constitucionales que me deriva de la división de poderes, por ejemplo. La jurisdicción es la capacidad, el poder, la posibilidad, la función que provenga de todo poder o todo órgano para poder resolver estas cuestiones de derecho. En palabras más simples aún, jurisdicción va a ser esta zona o ubicación geográfica de dónde hasta dónde yo tengo la capacidad, el poder y el proceso a mi favor para ejercer o resolver cuestiones de derechos o conservar o cuidar o restablecer cuestiones de derecho. Siempre pensando a favor o en razón del hombre. Y eso es jurisdicción, que ya el nombre nos adelanta, la jurisdicción. Bueno, ubicamos en tiempo y espacio y es como el aspecto geográfico o la zona de trabajo en el cual vamos a ver que está la capacidad, están los medios y está la ubicación específica para que yo pueda desplegar esta función o este poder. La justicia constitucional, vamos a ver, y se conecta mucho con la fuerza normativa de la Constitución. Porque acuérdense que todo lo que tenga que ver con el derecho procesal constitucional, el nombre ya spoilea muchísimo, proviene de la Constitución. Entonces, cuando hablamos de justicia constitucional, tiene que ver aquella justicia que se peticiona, se establece el procedimiento y después se otorga siempre teniendo en miras y teniendo como base a lo que es la Constitución. Entonces, jurisdicción, vamos a hablar de la posibilidad, del poder, de la capacidad y del órgano que se encarga de resolver cuestiones de derecho y de proteger los derechos. Y la justicia es el hecho de detectar que la Constitución tiene una fuerza normativa que es tan importante que merece ser protegida, y me va a hablar de un ámbito de justicia donde el centro se encuentra en la Constitución, ya sea a nivel de estudio, a nivel de corrección, al nivel de restauración o a nivel de protección y garantía de esos derechos. Bueno, acá sí es muy importante y les voy a mostrar, antes de que nos empecemos a confundir. Esperen, Doctora, no sé si ve ahí, Marcelo tiene la mano levantada. ¿Sí, Marcelo? Sí, doctora. Antes de proseguir y para aclarar, yo anoté que dentro de los objetos sería el control de los vicios formales y los vicios materiales, ¿verdad? Sí, eso está escrito así exactamente Sí, en el yo PowerPoint. le quería hacer una pregunta en relación a eso para identificar fehacientemente cuál es uno y cuál es otro. Yo estaba leyendo que la nueva ley laboral tenía un vicio y decía un constitucionalista que el único artículo que podría tener algún problema de inconstitucionalidad sería por dónde ingresó la ley en función
de que se varían los ítems con respecto a los impuestos que se van a cobrar y que son coparticipables. Y él decía que cuando se van a modificar esos valores, la Cámara iniciadora sería la Cámara de Diputados y sin embargo el proyecto entra por la Cámara de Senadores. ¿Eso sería un vicio formal o un vicio material, doctor? O Formal sea, es siempre los vicios que pueden provenir de la creación, el proyecto, creación y promulgación de la ley. Y los materiales pueden tener una incidencia específica en el contenido. este Uno, tendría, si es como dice ese constitucionalista, tendría defectos en los dos, ¿no es cierto? O sea, tendrían un vicio tanto por dónde ingresó como el contenido. claro, lo veo más formal que material, pero depende específicamente hacia dónde apunte el contenido de la norma o del artículo en específico. Pero el primero que prima ahí, valga la redundancia, sería el formal. Ya si tenés un error en lo formal y el contenido va a ser dudoso porque ya empezó mal el aspecto de la creación. Gracias, doctora. Muy De amable. igual manera, puede ser bastante debatible porque hay ejemplos previos donde, por ejemplo, nace la norma desde la Cámara de Diputados y la aprueban los senadores o viceversa. La idea es que sea un trabajo conjunto entre ambas cámaras. Claro, no es tan determinante por dónde ingresa, en realidad puede ser por cualquiera de las cámaras, el proceso de sanción de las leyes. Claro, siempre, o sea, típicamente siempre es diputados y aprueba o no senadores. Acuérdense siempre si ha pasado el eslabón de las mayorías, ¿no? Pero hay ejemplos de normativas que se cumplieron en el aspecto de dentro de las cámaras de los legisladores, pero empezaron de atrás para adelante, por ejemplo, senadores y aprobó diputados. Pero la verdad que lo típico sería que se creen diputados y se vote en senadores. Lo que sí es seguro es que cuando se hace una acusación a un funcionario, la Cámara Acusadora es la de diputados y el Senado hace de la otra parte, digamos. Vos te readelantaste. Esa bolilla es la bolilla 12, por ejemplo. Pero sí, muy buena acotación. Eso es juicio político. El juicio político que vamos a ver en la bolilla 12, sí, en la bolilla 12 y 11. Lo que decía este constitucionalista, doctora, es que siempre que se vaya a modificar algún impuesto que esté incluido dentro de la coparticipación, la Cámara iniciadora es la Cámara de Diputados. Eso es lo que él decía, ¿no es cierto? Ujú. Y que la que tendría que resolver en definitiva, por último, sería la Cámara de Senadores, donde están representados valga la redundancia, los representantes de la provincia, de las Claro. provincias. Pero, O por ahí Marcelo, pues, pero eso sería cuando se trate de una ley de reforma impositiva, pero acá era una reforma laboral dentro de la No, cual entra eso, desconoces, ¿o no, no? desconoces porque la norma modifica la carga impositiva que va a tener la patronal, por lo tanto son impuestos coparticipables que, aunque esté incluido dentro de una ley laboral, incide en el presupuesto de coparticipación de las provincias. Pero es una sola ley, digamos, Pero ¿y qué no es tiene que que, ver? Pero ¿cómo vas a repartir las leyes? estás modificando lo que le va a corresponder a cada provincia por la recaudación impositiva. Eso es el contenido, pero me estoy refiriendo al título de la ley, digamos. O sea, El reglamento dice que cuando va a modificar la carga impositiva tiene que ser la Cámara iniciadora, la Cámara de Diputados. Es lo que decía el constitucionalista. terminó, yo le dejo libre siempre para que debatan, por eso estaba haciendo silencio. Bueno, seguimos. Lo que yo le quería mostrar, esperen que les quiero mostrar de nuevo, vamos al compendio en el Drive, es que acá yo les hice un cuadro porque ahora vamos a entrar a estudiar los diferentes modelos que existen de carácter político, hablando, ¿no?, del derecho procesal constitucional.
Acá vamos a ver, acá está recontra resumido lo que vamos a observar dentro de lo que es el Power. Pues yo ya le conozco a ustedes, como tiene tanta palabra, tanto contenido, se me van a mezclar, entonces dije, bueno, le voy a hacer un cuadro. Bueno, que vamos a estudiar uno por uno y después vemos el cuadro como para que queden bien fijados los conceptos. Hay diversos modelos, se caracterizó por el lugar donde se creó esta visión o este modelo. Por ejemplo, tenemos Francia. Francia tiene como un modelo que incita mucho a la participación, sobre todo la participación de lo que son los ciudadanos, el hecho de respetar la voz o la posición de cada persona, de cada ciudadano. Entonces, por ejemplo, cuando hablaban de interferencia entre normas o cuando se hablaba de, bueno, cómo efectuamos una decisión teniendo en cuenta diversos derechos, o cuando entran uno de los derechos, o cuando hay algún conflicto que tenga que ver con el derecho, vamos a ver que Francia tomó la postura de que el poder surgía a raíz siempre de un control que provenga de lo que es la soberanía popular. Sabemos que la soberanía popular se efectúa mediante voto. Ese voto, vamos a ver que se establece como una especie de parlamento legalista, donde en este caso las personas votarían por mayoría de carácter, de manera secreta. Y vamos a ver que Francia se caracterizó porque ellos tenían una función que se divide en lo que es lo político y lo que es lo institucional. Vamos a ver que Francia se caracterizó también por realizar como un análisis de lo que fue la normativa mediante un juicio de constitucionalidad. En resumen, en palabras humanas, Francia le da mucha entidad a la participación ciudadana. Entonces, ante conflictos normativos o de normas o de situaciones que tengan que ver con los derechos fundamentales, vamos a ver que se va a efectuar un llamado a la soberanía y estos van a efectuar un voto que se realiza de manera secreta y que a su vez la función que perseguía Francia no era de carácter jurisdiccional, sino más bien tenía un tinte institucional y político. Y vamos a ver que no hablaba tanto del proceso judicial en sí, sino Francia se abocaba más al estudio de la letra, al estudio del derecho. Verificar, por ejemplo, si los derechos eran justos, si había medios de protección, si habían garantías, pero no se abocaba al proceso, sino más bien a encontrarse muy seguros de que los derechos que ellos tenían, que reconocían y otorgaban, eran derechos que justamente representaban un resguardo a nivel normativo para los ciudadanos. Y vamos a ver que este consejo que iban armando en base a los sujetos, vamos a ver que siempre se respetaba la decisión de esta persona, siempre avalando, siempre hablando de lo que era la soberanía popular. Así que si podemos diferenciar al modelo francés, la característica más típica yo diría que es la incorporación de los ciudadanos en lo que son las tomas de decisiones y la soberanía popular para determinar si los elementos de las normas o el aspecto normativo iba a ser aprobado o rechazado, es decir, estudiar el valor de cada uno de ellos. Después, ¿qué modelo jurisdiccional tuvo Europa? Europa, vamos a ver que ellos tenían tribunales de carácter constitucional que ejercían un control abstracto. Acá vamos a hacer como un gran hincapié en lo que fue Europa, porque después vamos a ver el modelo mixto, donde no solamente hay controles abstractos, sino que también hay control difuso. Vamos a diferenciar estos dos. Cuando yo hablo de lo que es un control abstracto, yo tengo que saber que no es necesario de manera exclusiva que exista un caso o un litigio, cosa que nos va a diferenciar, acuérdense, del difuso. No me quiero ir tan adelante, pero vamos, el abstracto no es necesario que exista un litigio. En el mixto o en el difuso, sí. Nace el debate o se entran en pugna entre dos derechos a raíz que todo esto nace en un litigio y ahí decimos, bueno, controlemos esto. Pero en el control abstracto no hace falta que haya un caso en concreto. Vamos a ver que
no es solamente el hecho de defender a la Constitución, sino realizar una depuración del sistema jurídico. ¿Qué significa esto? Que no es que persigue únicamente la protección de la Constitución, sino ir depurando, ir quitando aquellos derechos que vemos que no reflejan la esencia de la norma o de la Constitución misma, o incluso le causa un perjuicio a un otro. Después vamos a ver que en el aspecto de Europa no busca reparar daños materiales, únicamente verificar el valor que posee la Constitución y controlar de que básicamente todo esté en regla. Y vamos a ver que únicamente en el aspecto o en el modelo europeo, y esto es muy importante, únicamente en el modelo europeo, las personas que podían impulsar este tipo de control eran personas que tenían la capacidad y el lugar o el poder para hacerlo, como puede ser un juez o un tribunal. Y todo lo que se recaba o la resolución que me lleva un control abstracto va a tener como resultado una nulidad erga omnes, es decir, lo que se decida sobre ese derecho que se está estudiando va a tener como un efecto como para todos. Después, ahora vamos con el mixto. El mixto, vamos a hablar de un control difuso. También, acá también puede establecerse, por ejemplo, lo que es un mix de ambos. Y lo importante es saber diferenciar barra, guiño, guiño, puede ser pregunta de examen, diferenciar lo que es un control abstracto y diferenciarlo de un control difuso. Por ejemplo, ¿alguien de acá sabe qué tipo de control tiene Argentina? El difuso. 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 A ver, ¿quién fue la primera persona que me dijo eso? Así me responde más detalladamente. Fue un hombre, fue lo único que escuché cuando lo estaba Sí, viendo. sí, sí. Fue el señor Marcelo. Hugo fue. Marcelo, Hugo. ¿de qué No, Ah, no, nación? Hugo Hugo, fue. perdón. Ah, yo no fui. Perdón, sí, Hugo. A ver, Hugo. Sí, sí, ¿qué quiere que explique el control difuso? Que lo Sí. puede hacer cualquier juez de la República. No hace falta que sean. El control de constitucionalidad lo puede hacer cualquier juez para un caso concreto, digamos, y eso no se aplica erga omnes, o sea, es válido únicamente para el caso en que se denuncie esa inconstitucionalidad. Muy Y bien. bueno, lo puede hacer cualquier juez, no importa la jerarquía del juez. Y lo que sí, la Corte Suprema de Justicia sí tiene la última instancia, es el último tribunal que tiene a su cargo el control constitucional, digamos, pero Ujú. en general cualquier juez de la República puede declarar una norma como inconstitucional. Sí. Por eso se dice que es difuso. No hay un órgano, solamente uno que pueda declarar, sino cualquier juez. ¿Y el abstracto? Y el abstracto sería que o sea, no se declara la inconstitucional para un caso concreto, sino que las normas se analiza y se puede declarar inconstitucional sin tener en cuenta un caso concreto. Y por lo tanto, ya se deja de lado, si se considera inconstitucional, ya directamente no se debería aplicar porque es inconstitucional y es erga omnes, digamos. Eso sería el abstracto. Perfecto. ¿De qué extensión sos, Hugo? De clorina, Ah, mira, no me mandaron Florino todavía. Decime tu apellido, porfa. Hugo Jiménez, Perfecto. Bueno, y Marcelo, vos sos de... Extensión Clorinda, doctora. Dale, perfecto. Marcelo de... Doctora,
Yo quisiera Sí. preguntarle su opinión. Vio que sobre todo Alemania tiene dividida lo que es la Corte Suprema, ya que tiene una Corte Suprema que es estrictamente constitucional y después tiene la Corte Suprema que es la que resuelve los casos de todos que no sean constitucionales, mejor dicho, ¿no es cierto? ¿Usted cree que a través de esa división de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, sería más factible o sería más beneficioso el control de constitucionalidad? Una de las causales que daban para que se produzca esta división de la Corte Suprema es para no colmatar de trabajo a la Corte y que por ahí se retrasen tanto las sentencias de la Corte misma, ¿no es cierto? Buena pregunta. Está bueno el nivel de no generar, de poder como descomprimir un poco la actividad judicial, pero pensando así muy lejos a nivel doctrinal, como que pienso en el caso hipotético en el cual, por ejemplo, una persona acceda a uno de esos tribunales y diga, no, esa era competencia del otro tribunal y vos ya votaste toda la vida. Entonces, en mi criterio, a nivel de resguardo y garantía, estaría bueno unificar las materias para salvaguardar mi derecho. Pero a nivel de carga laboral, si se quiere, por supuesto que descomprime mucho a los tribunales si lo dividimos en áreas. El tema es, ¿qué hago si tengo un caso que puede tener múltiples aristas? Porque acuérdense, si proviene de la Constitución, puede ser derechos constitucionales, pero de muchos tipos. Es como que yo en la Constitución tengo muchos derechos que si yo empiezo a estudiar cada área del derecho, pues puede entrar en todas o en una en específica o en una ser única, pero a la vez toca con otro derecho. Es decir, la Constitución trae incorporado todo tipo de área, todo tipo de derecho, porque como son derechos que se traducen también en derechos humanos, pues nosotros al ser humanos estamos comprendidos a la vez por todas las áreas del derecho. Entonces la discriminación que se hace en materia ahí puede ser buena, pero también puede ser muy mala. Imagínate que vos agotes tu última instancia y que te digan, no, che, te equivocaste, era el otro tribunal. Y vos decís, tipo, bueno, pero ya estoy acá. O sea, entonces, eso, Eh, Ellos lo que daban como un motivo a favor, digamos, de esa división de la Corte era la despolitización, sobre todo en el nombramiento de los funcionarios. O sea, aparentemente la Corte Constitucional dice sí o no, es constitucional o no, y si tuviera otra arista, está la otra Corte la que tendría que resolver. ¿Me explico? Es por lo menos mi lectura, lo que yo interpreté. sí, está bien. Bueno, seguimos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, ya hicimos el mixto. Después, el americano. El americano tiene un control difuso y decimos que está la capacidad, ¿no? Que muy bien nos explicó Hugo, de que cada juez, sin importar a qué tipo de rama pertenece, por ejemplo, un juez civil, un juez de familia, un juez de carácter penal, puede transformarse en ese momento, sin importar el área que toque su trabajo, se puede transformar o arroparse de un juez constitucional si la situación amerita, ya que más allá de ser jueces, ellos son guardianes de la norma, guardianes de la ley. Entonces, al ser guardianes de la ley y al ser guardianes de los derechos, siempre que el caso amerite, ellos se deben transformar en esos guardianes y para ello se arropan de esa función de carácter constitucional cuando la situación amerite y en base a una necesidad. Después vamos a ver que también establece, gracias al caso de Estados Unidos con Marbury versus Madison, que ahora les voy a pasar a explicar, gracias a ese caso se estableció y se reconoció la postura de que la Corte siempre va a tener la última palabra y que
nosotros vía apelación llegamos a esta última instancia y que esta es la que da ese último veredicto que se cumple con fuerza de ley y con el peso de la ley. No hay algo más allá de la corte. Esa es la última puerta, podríamos decir. Ahora, este caso es muy importante. Si bien acá está en forma de texto, a mí, al menos en su momento, cuando era estudiante, me servía mucho hacer, bueno, yo tengo una memoria muy fotográfica, entonces en forma de cuadro, pero yo les voy a ir contando como un cuentito. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? Nos remontamos a Estados Unidos y nos remontamos a las elecciones presidenciales del 1800. ¿Qué pasó? Se efectuó una querella política en razón de lo que fueron las elecciones presidenciales del 1800. Vamos a poner en contexto a las personas, hombres, que participaron de esta historia. Tenemos a Thomas Jefferson, que era un hombre que era parte del partido político de republicano demócrata. Thomas Jefferson le gana a el anterior presidente, que fue John Adams. John Adams, ubíquense en contexto, era parte de la línea política federalista. ¿Qué pasó? Jefferson le gana a Adams. Adams era el anterior presidente. Termina su cargo porque le gana a Jefferson y Adams se va. Entonces vemos que a nivel de partidos, bueno, ganó el Partido Republicano Demócrata frente a lo que fueron los federalistas. Thomas Jefferson, lo que pasó fue que Thomas Jefferson estableció la postulación y el encargo de otorgar 42, darle el cargo a 42 jueces de paz, que eran propios del Distrito de Columbia. ¿Qué pasó? El senador había confirmado que estos 42 jueces le otorgaron el cargo. El senador confirmó, el presidente también firmó. Pero el secretario de Estado de ese entonces se olvidó de firmar, se olvidó de entregar la acta declarativa de cargo a 4 jueces. Dentro de esos 4 jueces que no recibieron este acta de confirmación de su cargo, entre ellos estaba William Marbury, que, fíjense en contexto, va a ser una persona muy importante en este caso. ¿Qué pasó con William? William vio que su derecho fue menoscabado porque ya, en base a un proceso legal típico, él merecía ser un juez de paz porque ya lo habían nombrado, pero no tenía el acta con el decreto que le habilitaba a él a hacer uso de ese cargo para el cual lo habían casi nombrado, porque le faltaba como un eslabón del debido proceso para que sea firme la decisión. Justo el secretario de Estado, muy distraído, se olvidó de esos 4. Entre esos 4 estaba William Marbury. Pero ¿qué pasó? Cuando Jefferson le gana a Adams, John Adams lleva, por supuesto, a todos sus empleados. Pues cuando asume Jefferson pone un montón de personas nuevas. Entonces, el secretario que se había olvidado de entregarle el acta a esos nuevos jueces se fue cuando se fue el partido de Adams. Entonces, ¿qué pasa? Entra un nuevo secretario, y este secretario, que se llama Madison, fíjense como acá ya estamos frente a las 2 personas del caso en particular, Marbury y Madison. Acuérdense que Madison fue el nuevo secretario y Marbury fue ese juez de paz que no recibió el acta. ¿Qué pasa? El nuevo secretario, que era Madison, se niega a entregar las cartas de nombramiento. Ustedes se preguntarán por qué no le va a entregar las cartas de nombramiento a esos 4 jueces de paz que le faltaban. Pues el grupo político de Jefferson, el actual presidente, dijo, no, esta última acción de Adams, o lo que intentó Adams, que fue el presidente que se fue decir, bueno, ya mismo rápido, coloquemos 42 jueces que sepamos que son del Partido Federalista
para en el caso hipotético que perdamos las elecciones, lo cual sucedió, tengamos apoyo dentro de lo que es el ámbito judicial. Pongamos de los nuestros. Entonces, antes de irse, Adams dijo, estos 42 que se les nombre ya. ¿Qué pasó? Adams perdió, le ganó Jefferson. Jefferson pone a su gente y fíjense cómo el error encima fue un error de alguien de Adams, que fue el presidente que perdió. Se colgó el secretario. Un Bueno, dato, profe. El secretario de John Adams, a su vez, es John Marshall, quien después pasa a ser juez de la Suprema Corte y ante a quien le ponen a someter el caso. claro. Entonces, este nuevo secretario Madison, por supuesto, recontra republicano, dicen, no le voy a nombrar a estos 4, no vale, porque la idea o lo que hicieron estos, el artilugio que hicieron ellos fue nombrar un montón de jueces para tener un aval. Entonces él le dice, no te voy a dar. Bueno, entonces, por supuesto, Marbury dice, no, está re loco este, voy a pelear por mi derecho. Entonces va en contra de Madison. Bueno, el caso llega hasta la corte y John Marshall era el presidente de ese tribunal. Él hizo estudio del caso y dijo, miren, este tribunal no está facultado para poder dirimir este caso, porque él empezó a hacer un estudio de lo que fue la ley judicial en su sección 13, y ahí específicamente ya otorga qué tipo de facultades tiene la Corte Suprema. Y este tipo de decisión que establecían que en este caso John Marshall tome, decía ya escapa de mis facultades y por ende esta norma sería inconstitucional. Entonces, ahí vamos a ver que esa norma era inconstitucional en virtud de que ampliaba la jurisdicción original de lo que era el tribunal, que ya había sido previamente definido por la Constitución. Entonces, la moraleja del caso, si se quiere, es que termina todo estableciendo que a raíz de este caso se aseguró la posición de ser la Corte el árbitro final de la ley. Es muy complicado de leer así, por eso siempre yo, por ejemplo, estudio así, con muchos cuadros y muchas viñetas, si se quiere, para tener una mayor claridad. Pero este caso, chicos, sí o sí tienen que estudiar porque sí o sí siempre entra como ley, podemos decir. Bueno, y por último, ¿cómo se ejerce la jurisdicción constitucional? Vamos a ver que dentro de Argentina al menos hablamos de una jurisdicción a través de un control difuso, que como explicó bien nuestro compañero hoy, se establece de que nace ese control a medida que la situación la amerita, es decir, un litigio. También, por supuesto, a raíz del control del debido proceso que nunca debe menoscabarse. Y por último, vamos a ver los controles de la constitucionalidad. Ya sabemos que en Argentina va a ser difuso, que nuestra Constitución se toma como elemento o documento supremo. Vamos a ver que el control le va a pertenecer a todos los tribunales del Poder Judicial y dentro de él también reconoce a la Corte como el intérprete final y el último custodio y garante de la norma y la Constitución. Vamos a ver que siempre también se tienen en cuenta los principios. Sepan que los principios, que son los que hablamos hoy, van a persistir y subsistir hasta el fin de los siglos. Es algo que no tiene inicio y que tampoco tiene fin. Y el hecho del control hace referencia a que si bien están a nivel de un basamento de derechos, vamos a ver que siempre es importante tener como esa garantía o ese salvavidas de tener una posibilidad mediante el debido proceso de que yo tener un reconocimiento y la posibilidad de una petición de control o de ayuda cuando yo detecte que hay una norma o un acto que me está generando una lesión a mis propios derechos fundamentales. Y otro tema que casi siempre, por no decir siempre, es un tema de examen, es saber diferenciar cuáles son los controles de constitucionalidad y de convencionalidad. Porque acuérdense siempre de este artículo del 65, inciso 22, vamos a ver que
En base a eso, vamos a ver que nuestra pirámide siempre en el mismo peldaño de validez y de importancia y de peso jurídico va a estar constitución y convencionalidad. Entonces pueden haber controles de dos tipos. El de la constitución es cotejar, verificar y controlar si hay una norma o un acto que está yendo en contra de lo estipulado previamente por la Constitución. Y el control de convencionalidad tiene el mismo modus operandi, pero acá compara y coteja lo que son los hechos, los actos, frente a todos los tratados internacionales de derechos humanos que tengamos receptado como propios en raíz de este artículo 75, inciso 22. Bueno, esto fue la bolilla número 1. Antes de tomar un recreo, quiero que me digan si hay algo que no entendieron. ¿O quieren hacer ya un recreo? Sí, podemos hacer un recreito, sí. Así le hacemos un matecito. Le hago una Dale. consulta, doctora. Sí. Yo claro que el control de constitucionalidad es difuso en virtud de que todos los jueces, o sea, todos los tribunales del Poder Judicial pueden y deben hacer ese control de constitucionalidad cuando llega a la Corte Suprema. Ahí se puede decir que es concentrado o sigue siendo difuso, aunque se llegue a la Corte Suprema en un caso de inconstitucionalidad. ¿Cómo me puedes repetir la pregunta que no entendí? Bueno, yo tengo claro que el control de constitucionalidad en Argentina es difuso, ¿cierto? En virtud de que cualquier tribunal del Poder Judicial lo puede hacer, inclusive de oficio o a pedido de la persona afectada, ¿cierto? El difuso siempre es a pedido, chicos. Esa es la diferencia con el concentrado. El difuso siempre es a pedido de la persona damnificada y siempre nace en un litigio. Y no Y importa es en qué... solo para ese caso, no se aplica Exactamente. para otro, solamente para el que pide. Claro, ese es el efecto, sí. Bueno, Hola. no sé si respondimos tu duda, pero el difuso puede suceder en cualquier etapa del proceso, es a petición de parte, a petición del damnificado, nace en un litigio y el efecto es para las partes. El abstracto es determinado por personas específicas y el efecto es erga omnes. No, nada tiene que ver con los particulares, únicamente personas o autoridades específicas con capacidad y con poder para hacerlo pueden modificarlo. Doctora, entonces el abstracto es concentrado. Si es Sí, una... ¿sí? Gracias. Bueno, chicos, nos vemos 2:30, 15 minutos de recreo y de esparcimiento. Nos vemos en un ratito. Listo, doctora. Profe, perdón, antes de que vaya usted, mientras que los compañeros se van al recreo, ¿puedo hablar? Porque le tengo que pedir algo es personal. No sé, ¿me escuchó? Sí, decime. Bueno, yo estoy